cuando manifiesta que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. O sea, como había sido un contexto que había encantado a la gente. La gente le gusta ver cuando usted lo maltrata. Le gusta ver cuando usted está con necesidad, pidiendo, queriendo tener. Hermanos, esas cosas no le agradan a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él es el que provee cada una de las cosas que vienen a nuestra vida. Y vemos que este acontecimiento que se dio, nos dice la palabra de Dios, que eran entonces los días de los panes sin levadura. Era el momento de una celebración grande, una celebración en la cual los judíos celebraban y se gozaban de todos esos momentos, compartiendo el pan entre cada uno de ellos y viendo que ya estaba cerca la fiesta de las Pascuas por esos mismos días. Toman a este gran hombre de Cristo. ¿Alguno tiene idea cuántos predicadores o ministros o evangelistas o misioneros han muerto a mano de la gente? No sabemos. Conocemos muchas historias, pero esos son los que hemos conocido. ¿Y qué tal de los que no? Por llevar la palabra de Dios se paga un precio, y muchos han pagado con sus vidas. Por llevar la salvación nuestra se pagó un precio. Cristo pagó con su vida para que usted hoy siéntese y mire al que está a su lado y dígale qué vida es la que tenemos. No le pregunte cuál es su vida, porque le va a decir la magnífica. Solo dígale qué vida es la que tenemos. ¿Saben por qué? Porque en la vida que usted tiene ahora se está glorificando el nombre de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Se está glorificando el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque cada quien está viviendo conforme a la oportunidad que Dios le ha dado. Qué difícil es cuando uno recibe una llamada y uno ve un número que no sabe ni quién es, y decide uno contestar. Dios le bendiga, pastor. ¿Con quién hablo? La hermana Tani. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo le está yendo? Espero que está celebrando una gran fiesta. No, pastor, se murió. Se acabó la fiesta. ¿Cómo queda esa familia? ¿Cómo quedan cada uno de los miembros? Pues de la misma manera estaban quedando los miembros de la iglesia al ver el acontecimiento. Habían matado a uno de los grandes y tenían preso a otro que también le iban a dar. Pero Dios no te abandona. Tócale el hombro y dígale: Dios no te abandona. Toca a alguien y dígale: Dios no te abandona. No te deja. Él está pendiente de ti. ¿Cuántos se han quejado alguna vez? Todos nos quejamos. Por eso hay un departamento que se llama el departamento de quejas. De solo llega y diga: me puedo quejar, y le dicen con todo gusto, y empieza a quejarse. Sí, es sencillo. ¿Sabe que ese departamento se llama Jesucristo? Quéjese todo lo que quiera delante de Él. ¿Por qué? Porque vemos que estas palabras nos llevan a que podamos reflexionar y poder ver acontecimientos de la historia, cómo los miembros de la iglesia sufrían, de las diferentes iglesias, tanto la primitiva como la nueva, como las de hoy en día, sufrían. Y vemos cómo se manifiesta Dios entre ellos. La palabra de Dios nos dice en el versículo 4: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados. Miren cuántos le tuvieron que custodiar. Hermanos, no importa cuánto estén contra ti, si Cristo está contigo, a todo lo que existe. No importa qué tan grande es su enfermedad, si Cristo está en ti, ya lo venciste. No importa cuántos días o años tienes sin trabajar y usted se está quejando y ya está llegando usted a sus 92 años, no ha trabajado, Cristo está contigo. Porque imagínese 92 años sin trabajar y sigue vivo usted. Solo póngase a ver el milagro de Dios en su vida. ¿Qué significa? Yo no estaría preocupado. Yo seguiría adelante. Si he llegado a 92 y no trabajé, sigo adelante. Él es el que me está sosteniendo. ¿Por qué? Su palabra dice: sus manos me sostienen.
Y la palabra de Dios en el contexto cuando dice que habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Lo iban a sacar para que el pueblo fuera testigo de los acontecimientos. ¿Se imaginan cuántos hombres lo cubrían? ¿Saben por qué eran 4 grupos de soldados? Porque se rotaban. ¿Y saben cómo estaban? 2 en la puerta y 2 adentro. Solo pongan a saber qué tan importante era este hombre. Para que 4 lo custodiaran, eran 4 grupos de 4, 2 adentro y 2 afuera, que se cambiaban cada cierto tiempo, calcule unas 6, 8 horas, venía al cambio. Solo imagínense. Y lo iban a sacar para que el pueblo lo viera. ¿Qué fue lo que hicieron con Jesucristo? Lo sacaron para que el pueblo lo viera. ¿Saben por qué? Porque era la manera de abochornar a las personas, de humillarlas, de hacerle ver lo más vil, lo más bajo, lo más sucio, de hacerle ver que no valían nada, de hacerle ver que todos los milagros que hacía de nada servían. Lo digo que no hace uno por salvarse. ¿Sabe qué? El milagro no lo va a hacer él, sino que lo va a hacer el Todopoderoso. Él es el que hace el milagro y que levanta y restaura a la gente. Y vemos con toda claridad. Lo iban a sacar. Era el momento de la humillación, de que la gente lo escupiera, lo golpeara, le abullaran. No. Pero Dios nos permite cosas en sus momentos. Más la palabra de Dios en el versículo 5 nos dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía cesar oración a Dios por él. Hermano, dice que la oración del justo puede mucho. Y si un justo está orando y puede mucho, ¿qué van a hacer muchos justos? Póngase a ver. ¿Tiene usted idea cuántas vidas se han salvado por la oración de la iglesia? Por la oración de los hermanos. Mire el que está a su lado, dígale: tengo poder, hermano, pero no es suyo. El poder es en Cristo. Él es el que cambia, Él es el que restaura, es el que levanta, es que tu oración tenga validez, es el que hace que tu oración tenga la función que tú estás esperando. La iglesia estaba intercediendo en todo momento por él. Y hubo un milagro. Y ese milagro era la liberación que iba a acontecer más adelante. ¿Por qué? Porque Dios está escuchando la necesidad. Está escuchando por quien se está intercediendo. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo 6: cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. O sea que estaba tipo sándwich, entre 2 soldados, uno a un lado y otro al otro, y en medio. Por lo menos no padecía calor. Lo tenían bien custodiado. ¿Saben cómo estaban? Estaban encadenados los soldados a él también. ¿Será que pensaron que hacía magia? ¿Será que creyeron que era el Houdini de esos tiempos? Y así fue. Porque todas las cadenas se soltaron, cayeron al suelo. Y los soldados no se dieron cuenta ni supieron qué era lo que pasaba. ¿Por qué? Porque había una luz resplandeciente, el poder de Dios. Leemos ese versículo una vez más cuando nos dice: y cuando Herodes le iba a sacar, cuando Herodes estaba listo y preparado para humillarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiándole la cárcel. ¿Qué hacían? No iba a haber manera de que saliera. Pero hermanos, Dios es omnipotente, tiene poder. Hay alguien que tenga problemas para dormir solo, hermano, póngase en la mano de Dios. Mire, la anestesia que hace caer sobre usted, dígale que no le dé mucha, porque puede quedar dormido uno para toda la vida. Porque así de poderoso es.
Usted le habla, Señor, mira, tengo este problema, no puedo solventarlo, lo pongo en tus manos. Si liberaste a Pedro, ¿qué no vas a hacer conmigo? ¿Cuánto confío? Él lo hace. Y esta palabra de Dios, cuando nos dice que los guardas estaban ahí acostados a su lado y todos estaban delante de la puerta, custodiaban la cárcel, y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Un ángel se presentó. ¿Qué es un ángel? ¿Quién me puede describir qué es un ángel? ¿Ah? Alguien que me diga que no, miren, aquí estamos para equivocarnos, aprendemos. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. ¿Alguien más? ¿Ah? Un espíritu. ¿Alguien más? ¿Ah? Un espíritu. Un ángel es lo que Dios utiliza. ¿Se acuerdan cuando fueron a liberar a Lot? ¿Quiénes habían llegado? ¿Quiénes? ¿Cuántos? 3. Entonces, vemos que la palabra de Dios, de los 3 ángeles, uno era Dios. Pero lo que la palabra quiere que usted pueda entender, pueda ver, cómo Dios utiliza sus elementos, cómo Él utiliza cada una de las cosas. Han oído hablar del arcángel Gabriel y el otro Miguel. Son los que pelean, los de la batalla, los fuertes. Los ángeles son los que Él utiliza para llevar el mensaje a tu vida, para liberarte de tu problema en ese entonces, porque ahora el ángel se llama Jesucristo, quien es el que nos da la misma oportunidad de estos ángeles que usó para liberar a Pedro de la cárcel. Y esta palabra tan importante cuando dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Me pongo a pensar el contexto después del éxodo del pueblo de Dios. ¿Alguien recuerda más o menos cuántas veces subió Moisés al monte? ¿Ah? 3 veces, dice. Yo me acuerdo de 2. Pero yo creo que ustedes, ya sean 2, ya sean 3, entre una de esas hubo algo grande y maravilloso. ¿Qué fue? ¿Cuál fue ese acontecimiento cuando bajó? En su rostro resplandecía. ¿Qué significa? ¿Sería él o sería un ángel del Señor? Ya se la puse difícil. ¿Qué aconteció cuando se le apareció a Moisés? Dice que no podía verlo. ¿Por qué? Era una luz resplandeciente. Si se dan cuenta, la palabra de Dios se manifiesta entre medio de la zarza, que es un tipo de fuego de los arbustos quemándose. Eso sí lo podía ver, pero cuando la luz es tan fuerte que no alcanzamos a verlas. Entonces, la palabra de Dios cuando nos dice que había resplandecido una luz en la cárcel, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba cegando a todo. ¿A quién más se le resplandeció una luz y lo tiró del caballo? Pablo. Entonces, nos damos cuenta que era Pablo, era un perseguidor de la iglesia. Pero ¿qué era lo que Dios iba a hacer? Cambiarlo. ¿Por qué? Porque así como tú persigues la iglesia, hoy tú puedes ser un miembro de la iglesia ganándote a otros mucho para la iglesia. Y esta palabra de Dios cuando nos dice, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Dios tiene maneras que no vamos a entender que se puede presentar delante de nosotros. Y podría estar sentado aquí y no sabemos. Podría estar sentado en su casa y no lo sabe. Podría usted ir caminando ahí y tropezó con él y no lo sabe. Solo él. Él utiliza a sus ángeles para llevar el mensaje. Utiliza a sus ángeles para liberarte del problema.
Pero todo esto lo hace a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el intermediario entre los hombres y su Padre. Y estas palabras que hemos tenido la oportunidad de ver, cómo ese ángel lo toca en un costado. Y me llama la atención. Si usted mira esto, quiero que piense en los acontecimientos de Jesucristo. Antes de morir, ¿qué le hicieron a Jesucristo? Lo pulsaron en un costado. Y la palabra de Dios en el contexto dice que a Pedro lo habían tocado en el costado y él despertó. En el momento que despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué son cadenas? Tenemos idea de lo que representa una cadena, no es un plástico. Dice que las cadenas se cayeron, literalmente, se cayeron de sus manos. ¿Saben lo que representa un eslabón de una cadena? Eso representa unión, fuerza, unidad. ¿Por qué? Porque van así, ¿ven? Y la palabra dice cayeron. Hermanos, ¿qué habrá acontecido? Se reventaron, se derritieron, se abrieron, se soltaron. ¿Qué fue? No dice que cayó una por una, habla en ambas, cayeron. ¿Alguien ha visto reventarse alguna cadena alguna vez? Cuando se revientan, los eslabones se abren. Por veces se abren más débiles de los dos que están amarrados y se abren. Pero yo quiero que usted analice el contexto. Porque aquí no dice que se reventó. Aquí simple y sencillamente dice que cayeron. Que está mostrando que no hay nada que pueda resistirse al poder de Dios. ¿Cuántas cosas nos pasan en nuestra vida? Salimos adelante gracias a quién? Al Todopoderoso. Amén. Y hay cosas que literalmente no lo vamos a entender en el momento, pero Él nos va a dar la sabiduría para que la entendamos más adelante. Y estas palabras son muestra de ellas. ¿Por qué? Porque el versículo siguiente nos habla y nos dice: le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Ceñirse era el simbolismo de apretarse bien, en ese entonces amarrarse el cinto. Nosotros hoy usamos este tipo de cinturones que son un poco más modernos, más cómodos y todo. En ese entonces era de amarrarse. Cuando dice cíñete, era que se pusiera bien los pantalones, se los apretara bien, y los pantalones no se usaban hoy en día. Miren, cada vez usamos los pantalones más abajo. Diga que yo lo tengo bien arriba, porque hay que ya lo andamos por aquí. En ese entonces, ¿saben dónde usaban los pantalones? Aquí. Por eso dice cíñete los lomos, porque el pantalón llegaba hasta acá arriba. Es como que yo le prestara mi pantalón a uno de ustedes que son pequeños y se lo ponen, y el cuello lo tienen que ceñir porque me quedaría bailando por abajo, ¿no? Entonces, cuando dice cíñete, le está diciendo: pues apriétate bien, que vamos con todo. Ha llegado el momento. Más la palabra dice: y átate las sandalias. Las sandalias habían diferentes tipos. Usted mira esos contextos de vestimenta romana. Habían sandalias que tenían unos tipos de amarres que eran como en cruz. Algunos llegaban aquí, otros llegaban aquí, otros llegaban más arriba, otros llegaban hasta acá. No dice qué clase de sandalias, pero dice: átate bien las sandalias. ¿Qué significa? Apriétatela bien, porque vas a correr, te vas a mover hasta donde te vamos a llevar. Así es el Todopoderoso. No solo te libera, sino que te muestra el camino. ¿Por qué? Porque la palabra dice: átate bien las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sigue. Posiblemente hacía un poco de frío, o quién sabe,
Por lo que le estaba diciendo era que se cumpliera bien. Y sígueme. ¿Cuántas veces nos ha dicho el Señor a nosotros que le sigamos? Le seguimos. Si eso es lo que nos cuesta. Dios te quiere llevar hacia tu milagro. ¿Cuál era el milagro de él si lo seguía? La libertad. Pero tú quieres seguir donde estás. No hace mucho un testimonio de un hermano que en vez de 10 años de estar preso le dieron solo 8 meses. Será el mismo ángel, pero fue a liberar. Si Dios puede hacer todo cuanto Él quiera, mas la palabra nos dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. ¿Saben por qué? Porque nos confunde. Nos sentimos de una manera e dice, ¿será que es cierto que yo estoy saliendo de este lugar? ¿Alguien ha estado preso alguna vez? No diga sí ni no para que no te des cuenta. Pero ¿cómo se siente cuando uno va para afuera? Para libertad otra vez. Pero ¿cuál es el gozo de estar afuera si vas a seguir siendo el mismo loco? ¿Cuál es el gozo de estar afuera si sigues haciendo las mismas cosas que te llevó para adentro? Si el gozo de estar afuera ahora es servirle a Cristo. Y ese es el que nosotros debemos de entender, porque la palabra cuando nos dice, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad. O sea, se sentía, ¿y qué estará pasando? ¿Será que estoy soñando? ¿Estoy en un déjà vu? ¿O estoy en alguna situación? Hombre, no lo puedo creer. Yo estoy saliendo de este lugar donde hay tantos guardias, todos durmiendo conmigo, hasta uno le echaba la pierna encima, para estar seguro de que ahí estaba. Solo imagínense. Usted sabe lo difícil que es andar encadenado. Miren, es triste. El simple hecho. Hoy en día, a los criminales peligrosos los encadenan de una manera que las manos no las pueden mover más de aquí, ¿ves? Y la cadena que viene en la mano viene del cuello y le agarra aquí en medio. Del cuello le va a la cintura. De la cintura le va a los pies, y de los pies están amarrados de los dos lados y viene aquí arriba otra vez. Y sabe que solo tiene que caminar así. Imagínense usted, después de la libertad que Dios nos ha dado, que podamos estirar y mover la mano, levantar los pies y andar usted así. Va a ir a comer así, y todavía le ponen la esposa, no la que usted había casado, no la que le ponen los policías. Imagínense, póngase a ver los tiempos de antes cuando encadenaban a la gente, en los tiempos de los esclavos, que le ponían un gran set, una pelota, que tenían que ellos arrastrarla o levantarla y caminar con esa pelota donde fuera. Miren qué difícil es. Y esta palabra de Dios nos da luz. ¿Qué dice más adelante? El versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia. Esa es la verdad. Es como aquellos que lo llevan a juicio y salen absueltos del juicio. Esto es lo que la palabra nos está enseñando, que habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Llegaron al lugar donde solo tenía que abrirse la puerta. Mas la palabra dice que la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. No dice que la abrieron. Yo le quiero preguntar, ¿alguna vez usted estaba en algún lugar y de repente se abre la puerta? ¿Le ha pasado a alguien eso? ¿Qué sucede con usted? ¿Qué pasa con su mente? ¿Se asusta o no? Y estaba en lugares en los cuales no solo las puertas, hasta las ventanas se han abierto. Pero es porque el viento la abrió, dice uno, viento. Le damos excusa a las cosas de Dios. El viento la abrió. Pero esta palabra quiere que tú puedas pensar, porque dice que estaban a la puerta de la ciudad y se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Qué hizo el ángel?
ya estás libre. Yo voy de camino. Ya no hay otra cosa que hacer. Hermanos, ¿qué sucede con esto? Estamos viendo lo que Dios hace. Estamos viendo que lo estaba liberando. Lo estaba sacando del camino de muerte. Y estas palabras nosotros lo podemos ver con una claridad esplendorosa. Y nos podemos ir dando cuenta cómo el Señor se manifiesta en la vida de muchos de nosotros. Y el versículo 11 nos dice, entonces Pedro, volviendo en sí. Oh, ¿qué significa volviendo en sí? ¿Alguno ha estado anestesiado alguna vez? Eso, cuando usted viene de la anestesia, usted viene como que viene de la ciudad de Lundilandia. Usted se queda viendo todo, miren. ¿No han visto los que han sido anestesiados cómo se portan? Se comportan bien raros. La persona como que usted es el esposo, es la esposa y no le reconoce a usted. La misma anestesia. Eso es lo que estaba él pasando por su mente. Habrá sido un sueño. ¿Qué me habrá pasado? Si yo estaba en la casa y yo estoy aquí afuera de la ciudad, ¿y qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Y esta palabra dice, entonces, Pedro volviendo en sí. ¿Qué significa volver en sí? Despertar. En pocas palabras, hermano, tener uso de razón. ¿Entendimos eso? Eso es lo que es volver en sí. Tener uso de nuestras capacidades mentales como físicas. Volver en sí nos está enseñando de que ya despertó, ya no es el que estaba pensando que estaba dormido el que estaba dormido, sino que despertó. Mas la palabra dice, ahora entiendo verdaderamente. ¿Cuándo cayó? Hasta después. No sé si me entendieron. Así se manifiesta el milagro de Dios en nuestra vida. Que no entendemos qué pasó en el momento, pero después entendemos. Y lo digo con propiedad de razón, porque me han sucedido cosas que no la entendí, hasta después la entendí. Entre eso estaba por qué me dejaban en la casa. Entre eso estaba porque estudié cierto tipo de cosas y no tenía nada que ver con lo que me había graduado. Entre eso estaba el por qué estoy aquí en el país. No lo entendía, hasta después lo entendí. Volví en razón, volviendo en sí. Me vino el juicio de entender el propósito de Dios en mi vida. También le va a llegar a usted. Mas esta palabra cuando lo dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Hermanos, Dios siempre busca la manera de rescatarnos. Siempre está pendiente y listo para salvarnos y sacarnos adelante. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? No lo sé, Él lo sabe. Pero cualquier día es bueno para salir de la prisión, del gozo de las cosas que tienes en tu casa, para salir de la prisión de ti misma, de creer que lo que tú haces es bueno. Puedes hacer muchas mejores cosas en el nombre de Cristo Jesús, para salir y tener esa libertad de decir, soy hija de Dios, soy hijo de Dios, yo le sirvo al Señor. ¿Por qué? Porque llega el momento que verdaderamente usted entiende que Él ha enviado ángel y me ha librado de la mano de Herodes, dice la palabra de Dios, que lo había librado de la mano de quien quería verlo mal, que posiblemente quería llegarlo hasta la muerte. No se dio. ¿Alguien tiene idea de cuántas veces Dios nos ha sacado de la muerte? Ni sabemos. Ni sabemos, pero les digo, Él sabe cómo y en qué momento. Y estas palabras, cuando nos dice que me han librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo, y esto, quiero que usted lo pueda ver. ¿Sabe cuánta gente quisiera verlo mal? Aún. No sabemos. Eso es el pueblo. Porque la palabra es clara. La palabra dice, y de todo lo que el pueblo de los judíos
esperaban ver un gran show, esperaban ver un gran acontecimiento, esperaban ver una situación en la vida, así como muchos están esperando a ver cuándo cae la hermana, cuándo cae el hermano, cuándo cae el pastor, cuándo cae el diácono. ¿Saben quién es que nos libra? Cristo Jesús, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Él es un Dios de amor. Y si en los tiempos de los antiguos liberaron a Pablo, liberaron a Pedro, liberaron a Moisés, liberaron a muchos grandes servidores de Dios, eso se repite durante toda la historia de la vida de la creación del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él es un Dios que hace los milagros, es un Dios que libera a cada uno de su seno de maldad, lo libera de su seno de muerte, lo libera de su seno de enfermedad, lo restaura su familia, le limpia a usted su vida, le da una oportunidad de que usted viva una vida agradable. ¿Cuántos viven una vida agradable? ¿Qué es una vida agradable? Tranquila, dice la hermana. ¿Sabe qué es una vida agradable? Que las cosas vienen al mundo y no le preocupan a usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos se asustaron el día que tembló? Estamos tranquilos. Yo hablaba con una persona y me decían, ¿cómo es posible que la gente en El Salvador sabe que este es un lugar que tiembla y cada vez que tiembla se asusta más? ¿En quién hemos creído? Si hemos creído en el que tiene el poder, dejen las cosas en las manos de Dios. No deje que una cosa lo haga que usted corra hacia algo que le pueda causar un peligro. Miren, ¿saben qué yo hago cuando empieza a temblar? Bueno, Señor, solo hago que esté busto y listo para ver que viene para abajo y apartar. No puedo correr. Una vez traté de correr en ese terremoto del 89. Casi me quiebro el pie. ¿Por qué? Porque en lo que iba corriendo, bueno, dice que corriendo, el suelo está fuera de posición del alcance de la vista y de los movimientos mecánicos que hacemos de subir y levantar. ¿Por qué? Porque en lo que tú subes y levantas, el piso no está a veces al nivel del pie cuando lo vas, sino que está más bajo o está más antes. Y ahí es donde yo ni digo la palabra. Ahí es donde truena la vida de uno. Hermanos, pongamos todo en la mano de Dios. ¿Por qué? Él va a hacer el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo digo en el nombre del Señor, que Dios les bendiga a todos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos llevado a través del contexto de poder ver los milagros de liberación que existen en ese siervo llamado Pedro, discípulo de Cristo. Cristo Jesús, hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.